Hola, ¿qué tal? Volvemos nuevamente con ustedes después del parón de las últimas semanas. Estamos en el tiempo de Pascua, tiempo de alegría y de seguir trabajando por los demás. En el programa de hoy vamos a ver varios casos donde la caridad y la alegría de la fe van unidas a través de la vivencia de personas que se entregan por los demás. Los presos, los emigrantes y la entrega a Dios están detrás de los testimonios que hoy les presentamos. Comenzamos. Ganarse la confianza del interno es la clave de una pastoral poco conocida, pero que está entre las obras de misericordia. Visitar a los presos, la pastoral penitenciaria, hoy de la mano de Sor María de Cortés. También de entregarse a los demás sabe mucho Norma. Esta mujer trabaja para ayudar a las miles de personas que cada año intentan cruzar la frontera que separa México de Estados Unidos. Su labor se asienta sobre sus profundas convicciones cristianas. La Encarnación de Ávila recibe a una nueva murciana. Del Museo de la Catedral de Murcia al Monasterio de la Encarnación. Es Juana José Nicolasa, que ingresa como postulante en el convento de las Carmelitas Descalzas de Ávila. En el año de la misericordia del Señor estamos recordando las obras de misericordia, espirituales y corporales. Una de ellas es la de visitar a los presos. Conocemos hoy el testimonio de Sor María de Cortés, una hija de la caridad que ha encontrado en los internos el rostro de Cristo que sufre y que pide ayuda y compañía. María siempre se había dedicado al mundo de la salud, una labor de cuidado a los enfermos que ejercía como hermana de la caridad. Fue en su tierra, Ciudad Real, donde descubre la labor que la Iglesia, de la mano de los hermanos trinitarios de Valdepeñas, realizaba en los centros penitenciarios. Una labor de voluntariado que se acentuó aquí, en Murcia, en la cárcel de Sangonera la Verde. Que descubrió todo un mundo de marginación, de exclusión social, de rechazo, de desconocimiento. Una actividad de voluntariado para la que, afirma María, no todo el mundo vale. Para poder acompañar a un interno, primero deben hacerse con su confianza. Te tienes que hacer uno más de ellos. No es que tengas que entrar en la jerga de ellos, pero sí que tienes que entrar a formar parte de ellos. Hay una gran confianza, se crea una gran alianza. Eso sí, yo siempre lo digo, paternalismo ningunos, porque no ayudan. Al preso tú le tienes que escuchar, le tienes que acompañar, tienes que llorar con él y al mismo tiempo también tienes que reconducir ese error o esa confusión que aún en él permanece. Una ayuda al preso que estos voluntarios de la pastoral penitenciaria hacen desde el acompañamiento, algo que en algunos casos puede generar unos estrechos vínculos personales. El interno nunca te lo va a decir, pero cuando tú quedas con ellos y tú no llegas a su hora, y se quedan esperando porque te ha surgido cualquier cosa, la frustración para ellos es grande, porque al final con lo que el interno se queda es que todo lo que pasa afuera es mucho más importante que él. Entre todos los casos recuerda a un expreso de la banda terrorista ETA. Hubo una gran transformación en él. Me llama y me dice: María, te voy a contar algo increíble. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, fulanico ha pedido permiso para poder asistir hoy a los oficios. Se ha confesado y además me ha dicho que siente un arrepentimiento tremendo. A raíz de todo esto, él escribe una carta, pide perdón, se desvincula, por supuesto, de la banda. La labor que realiza María y los cientos de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria Española por las cárceles de nuestra geografía va estrechamente ligada al Año de la Misericordia proclamado por el Santo Padre, el Papa Francisco. Yo recuerdo ahora mismo las palabras del Papa Francisco, ¿no?, cuando dice: no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda perdonar. Y es cierto, es decir, las semillas del reino de Dios las llevamos todos, las llevamos tanto ellos, hagan X, y no voy a decir ni presos políticos ni cualquier otro tipo de, que hayan podido cometer, cualquier error, porque nadie estamos exentos de eso. La verdad es que ahí están las semillas. Se manifiesta así que el anhelo más profundo del hombre, lo que más necesita en su vida, es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias. Con su perdón, Dios nos enseña que
que su amor es más grande que nuestros pecados y nos asegura que Él nunca nos abandona. La pastoral penitenciaria enriquece al resto de las pastorales, porque es una pastoral más de la Iglesia. No está desvinculada para nada de la Iglesia, todo lo contrario, pero sí que hay necesita más visualización. Por eso María reclama más apoyo y reconocimiento para las pastorales penitenciarias dentro de las diferentes diócesis de nuestro país. Las audiencias públicas del Papa Francisco son cada vez más numerosas en este año de la misericordia. Esta mañana los fieles han podido atender una explicación sobre el Evangelio como misericordia. El Papa ha querido recordar que no debemos temer reconocernos pecadores y acudir con humildad al sacramento de la reconciliación, sabiendo que en la cruz Cristo ya ha cargado con nuestros pecados. El Evangelio es una muestra del amor de Dios. Con el bautismo, ha dicho el Papa Francisco, Jesús reconoció su condición de pecador, asumiendo de esta forma la limitación de la condición del hombre. El Santo Padre recordaba un pasaje de la Biblia. En la sinagoga de Nazaret afirma que todo lo que hará será cumplir este programa inicial, llevando consolación, salud y perdón a quien acudía a Él. En el Jordán, ninguno pudo entender este gesto, solo el Padre que declara, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, ratificando con la unción del Espíritu el camino que el Señor ha tomado. La muerte en la cruz, recuerda el pontífice, es el máximo gesto de amor de Dios. En ella Jesús, inocente, muere por los que han pecado. Jesús comienza su misión poniéndose en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de Juan, mostrándonos así su compasión, su solidaridad con la condición humana. Una condición que conlleva el pecado. El Papa ha invitado en su audiencia vaticana a reconocerlo sin miedo, porque el perdón de Dios es cierto. Estos días estamos viendo con sufrimiento el drama de miles de personas que huyen de su tierra. Muchos mueren en el camino y a veces la respuesta y acogida por los países ricos no es todo lo deseable que quisiéramos. El caso que les vamos a contar tiene mucho que ver con la caridad y la misericordia ante el drama migratorio entre América Latina y Estados Unidos y que ha sido constante en las últimas décadas. A través de México, miles de personas intentan cruzar al otro lado y muchas de ellas lo intentan a través del conocido como Tren de la Muerte. Un grupo de mujeres les ayudan y dan asistencia en esta peligrosa travesía. Una de ellas ha visitado Murcia recientemente para recabar apoyos. México es la última puerta, la última frontera a traspasar para todos aquellos latinoamericanos que atraviesan diferentes países en busca de la prosperidad que ansían en Estados Unidos. Una zona que recientemente visitó el Papa Francisco. El Santo Padre rezó frente a la cruz colocada en el Río Grande por los emigrantes. En México, miles de personas tratan de cruzar la frontera con Estados Unidos subidos en un tren, conocido con el sobrenombre de la Bestia, y que recorre miles de kilómetros en el que se juegan la vida. Sobre ellos sabe mucho Norma, nuestra protagonista. Norma forma parte de las Patronas, una de las 14 mujeres que en la provincia de Veracruz, en el sur de México, ayudan a los emigrantes que llegan enganchados en el tren de mercancías. De nuestra localidad donde estamos, hay un cambio de vías donde él se para y bueno, pudimos ir a darles la comida y tuvimos el acercamiento con ellos y preguntarles por qué venían ahí, qué era lo que estaba pasando. Comenzaron llevándoles bolsas de comida y bebida. Iniciamos dando 30 lonches, o sea, bolsas de comida, de la cual después pues vimos que el flujo iba aumentando y también bueno, empezamos a aumentar pues no solamente la comida, sino involucramos también lo que era la fruta que íbamos a recolectar del campo. Aunque más tarde vieron que los emigrantes procedentes de países centroamericanos como El Salvador o Honduras necesitaban de otros cuidados más completos. Por eso construyeron un albergue. Cuando iniciamos era solamente darles comida en el paso, ¿no? A salir a las vías y darles comida. Pero hoy en día vimos la necesidad de apoyarles en salud porque muchos de ellos pues vienen enfermos. Pero no solo prestan cuidados sanitarios, las patronas ayudan también moralmente a los emigrantes que se juegan la vida camino de Estados Unidos.
Les hablan, les escuchan y los ponen en contacto con sus familias. Una labor que las patronas realizan movidas por sus profundas convicciones cristianas. Sin Dios no podemos ser nada, ¿no? Tenemos que estar ahí y tenemos que mantener esa fe y esa esperanza, como los migrantes lo han dicho siempre que pasan por ahí. Ustedes son una esperanza de vida y yo creo que para nosotros Dios es una esperanza para todos. En su albergue, las patronas cuentan con la ayuda de numerosos voluntarios que llegan desde todos los países, también desde España. Norma Romero ha estado en Murcia contando su experiencia para sumar nuevos apoyos a su causa. La confianza en Cristo mueve a estas mujeres igual que movió a los primeros miembros de la Iglesia. El Evangelio de este domingo del que nos habla el obispo de la diócesis, Monseñor Lorca Planes, nos presenta a Jesús junto a los apóstoles, llevando la iniciativa, pero preguntando en primer lugar hasta cuánto le aman, como si ahí estuviese el fundamento de la evangelización. Muchos saludos. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo especial, el tiempo de la Pascua, un tiempo dedicado precisamente a este encuentro personal con el Señor después de haber vivido toda una semana de pasión. La semana de Pascua, en la que estamos viviendo también el año de la misericordia. Ya sabéis que los que no habéis pasado todavía por la puerta de la misericordia es tiempo para ello. Este pequeño folleto de publicación les ayudará para poderlo vivir y poder prepararlo o bien en grupo o bien personalmente. Es una oportunidad para acercarse al Señor y sobre todo para poder vivir este tiempo de gracia. En la palabra que vamos a escuchar en esta semana veremos que lo importante que es el encontrarse con nuestro Señor. Jesús fue preparando personalmente a todos sus discípulos para vivir un tiempo de Pascua siempre, eternamente, para que nuestra relación con Dios sea una relación de alegría, de gozo. El Señor lo supo hacer porque es experto, es maestro y Él, como un maestro, utilizaba una pedagogía especial, una pedagogía basada en la palabra y en el ejemplo, y sobre todo y especialmente en el testimonio de su vida. El Señor va por delante y lleva Él la iniciativa. Por eso el Señor se acerca y nos advierte, nos protege, nos enseña, nos cuida, sale a nuestro encuentro y nos confirma en la fe. A los discípulos les confirmó en la fe y fue lo que les dio coraje y valentía para anunciarle por donde quiera que iban. Sobresale especialmente en la palabra que vamos a escuchar en esta liturgia, cómo Jesús le pide a Pedro una altísima responsabilidad: continuar confirmando a los hermanos en la fe, ayudándoles a desarrollar la fe en todas las pruebas. Jesús le ha pedido esto para que el que negó 3 veces al Señor en el momento de la pasión, confirmara en 3 ocasiones que le quería y que estaba arrepentido y que iba a llevar adelante esta invitación determinante del Señor. Pues que Dios nos ilumine, que el Señor nos dé la respuesta que tuvo Pedro. Fue una respuesta clara, humilde y firme. Señor, tú sabes que te quiero, puedes contar conmigo. Primero le pide la fe y después recibe el encargo, el mayor de los encargos, el más hermoso, cuidar a los hermanos. Por eso Jesús anima a los discípulos a que entren en el camino alegre, valiente y gozoso de predicar, anunciar a nuestro Señor, anunciar la vida a todo el mundo. Que tengan un feliz tiempo de Pascua, que tengan unos felices días y que disfruten de la presencia del Señor en sus vidas. Y si hablamos de aventuras, ninguna como la de entregar la propia voluntad. Dios no ha de forzar nuestra voluntad. Toma lo que le damos, mas no se da así del todo hasta que nos damos del todo. Así se refería Santa Teresa de Jesús a la vinculación del alma con Dios cuando ésta da el primer paso. Es una relación de ida y vuelta. Una joven jumillana ha dado un paso al frente. Juana José Nicolasa se ha consagrado a la vida religiosa.
esta semana ha ingresado como postulante en el monasterio abulense de la Encarnación. Pues aquí comenzamos un poco viendo los avatares de la construcción de la torre, ¿no? Como es la tercera, tras las dos anteriores. Durante meses esta joven ha contado a turistas y visitantes los secretos que encierran los muros de la Catedral de Murcia, detalles de su historia y del patrimonio que alberga, un trabajo en el que vivía volcada, sensible a las necesidades y dudas de quien tenía enfrente. Se ven unas vistas muy buenas de Murcia, ¿no? Por cualquiera de sus cuatro lados. Y la verdad es que aquí el visitante pues ya se relaja un poquito más y disfruta, ¿no? O está ya viendo aquello que desde el principio estaba deseando ver, ¿no? Al menos para el que por primera vez ha subido, ¿no? Labor esta de guía turística que la mantenía cerca de un espacio y de una manera de entrega a la Iglesia y a Dios que ha culminado esta semana. Flanqueada por sus padres, entraba en el monasterio de la Encarnación de Ávila, la casa en la que las carmelitas descalzas encomiendan su vida a Dios. Es desde esta semana también su casa. Esta joven jumillana de 29 años, Juana José Nicolasa Guardiola, ha decidido entrar como postulante en esta orden religiosa. Con lágrimas la despedían en el patio del monasterio su familia. Emoción también entre los sacerdotes de las diócesis de Cartagena y Guadix, que les acompañaban. Abrazos en una despedida que también es recibimiento. En el interior del monasterio las monjas de clausura cubrían su rostro y se disponían a recibir con los brazos abiertos a Juana. Es la cuarta murciana que forma parte de esta comunidad. Ella conoció a las carmelitas hace un año durante unas jornadas nacionales de patrimonio cultural. En la puerta de acceso al monasterio, Juana recibía la bendición del obispo de Ávila, Monseñor Jesús García. Tras esto recibía también el abrazo de la que desde este lunes es su madre superiora. La última muestra de cariño de ese día se realizaba ya a través de la reja, con la alegría de un aplauso que le daba la bienvenida a una vida de entrega a Dios. En el momento de la declaración de la renta, en España sigue existiendo un importante apoyo a la labor de la Iglesia Católica, incluso entre personas no creyentes. Muchos proyectos sociales, culturales y evangelizadores se llevan a cabo gracias a la asignación tributaria de los contribuyentes. Marcarte una meta exige mucho esfuerzo, pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. No puede ser de dos equipos rivales. Pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales. Y terminamos el programa con algunas de las previsiones diocesanas para los próximos días. La Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Cartagena organiza este año las Jornadas Nacionales de la Comisión General de Justicia y Paz, tituladas Ecología y Ética Social, que tendrán lugar del 8 al 10 de abril en Murcia. Está previsto que asistan representantes de las comisiones de Barcelona, Madrid, Sevilla, Tenerife y Murcia, así como los representantes de la Comisión General. Las misioneras de la caridad traen a Murcia la exposición oficial sobre la Madre Teresa de Calcuta, que realiza un recorrido por la vida, obra y espiritualidad de la Beata. El antiguo convento de San Antonio en la calle San Antonio número 3 de Murcia acoge esta muestra, que será inaugurada el viernes 8 de abril a las 6 de la tarde por el vicario general de la Diócesis de Cartagena, Juan Tudela. Podrá visitarse hasta el 8 de mayo. Como en anteriores meses, la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena convoca a los jóvenes a la actividad Una Luz en la Noche, un encuentro de oración que tendrá lugar en la Iglesia de la Merced a las 11 de la noche y a partir de las 7 de la tarde para aquellos jóvenes que participen directamente. El domingo 10 de abril tendrá lugar la celebración del aniversario de la coronación de la Virgen de la Fuensanta. Será en la Catedral de Murcia a partir de las 12 menos cuarto del mediodía. Y el martes 12, misa y romería de la Virgen de la Fuensanta. La misa comienza a las 7 de la mañana en la Catedral de Murcia. Y ya si nos vamos, hemos visto hoy testimonios de caridad y vida interior. La misericordia se pone en práctica con una mirada en Dios y otra en el hermano que sufre. Así se construye la evangelización que proviene de Cristo vivo y presente hoy en la Iglesia y en aquellos que llevan su luz
precisamente a quienes más lo necesitan. Nos vemos la semana que viene. Sean felices.